Hola, mi nombre es Laura Pulido y hoy hemos llegado a la última charla sobre vacunación en enfermedades pulmonares crónicas. Hoy nos toca fibrosis quística. Van a ver que esta charla es diferente a las anteriores de EPOC y de asma, ya que los pacientes son distintos, son más predominantemente niños, mayor porcentaje de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Vamos a evaluar también vacunación y porcentajes y a ver qué evidencia tenemos para vacunar a estos pacientes y por qué. No debemos olvidar que es una enfermedad bastante sistémica. Ahora vamos a ver un poquito. Vamos a hablar de generalidades. La fibrosis quística es una enfermedad genética autosómica recesiva que es causada por mutaciones en el gen CFTR, que es el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Altera el transporte de iones a través de las membranas celulares. Y esto produce una mucosidad muy densa y muy viscosa que afecta principalmente a los pulmones, al páncreas, al sistema digestivo y a otras glándulas exócrinas. Siguiendo con generalidades, esta condición, justamente por estos tapones mucosos que se forman, provoca infecciones respiratorias crónicas y una serie que ya vamos a ver en un gráfico, una serie de remodelado a nivel bronquial que, que genera una disminución progresiva de la función pulmonar. Y esto obviamente pone a los pacientes con fibrosis quística en un riesgo elevado de infecciones respiratorias graves. La enfermedad pulmonar justamente es la causa más importante de mortalidad y morbilidad. El tratamiento de estas infecciones incluye antibióticos, kinesiología, medicación inhalada para el clínico de secreciones y antiinflamatorios. Vamos a hablar de patógenos. En primer lugar, la Pseudomonas aeruginosa, que esta infección puede ocurrir ya en el primer año de vida del paciente. La prevalencia aumenta con la edad y por lo que más del 73% en edad adulta ya estarán crónicamente infectados. Staphylococcus aureus, que es la bacteria más frecuente aislada, pero en niños. Staphylococcus meticilino resistentes, la infección es una infección en aumento, un 2% en el 96 y que ya había aumentado un 26% de prevalencia ya en el 2009. El complejo Burkholderia cepacia, que las más frecuentemente aisladas en esputo son el Burkholderia multivorans y la Cenocepae. Otros, el Haemophilus influenza, Streptomona maltophilia, micobacterias no tuberculosas como el complejo MAP o el Mycobacterium abscessus y el Aspergillus como patología de hongo. Esto es una breve descripción de la fundación, el registro de fundación del paciente para el registro de la cirrosis quística, que es en realidad una base de datos creada y administrada por la Cystic Fibrosis Foundation de los Estados Unidos. Su propósito justamente es recopilar y analizar información médica de personas que tienen fibrosis quística para justamente mejorar la atención y desarrollar mejores tratamientos. La verdad que este es un gran registro, que la última actualización fue en el 2021, pero que viene en los últimos años viene siendo un registro muy completo para evaluar justamente epidemiología, etiología, hasta tasas de vacunación en pacientes con fibrosis quística. Vamos a hablar de bacteriología en pacientes con fibrosis quística adultos, ¿sí? Perdón, no adultos, sino en su evolución hacia la adultez. Vemos que justamente, como decíamos antes, ¿sí? El Staphylococcus es una bacteria más frecuentemente encontrada en niños, ¿sí? Que va descendiendo su porcentaje a medida que va pasando la edad. Y esto ocurre lo contrario con la Pseudomonas aeruginosa, donde vemos un aumento y ya una infección crónica con el correr de los años. En cuanto a la distribución de edad de pacientes con fibrosis quística, vemos que hay una alta predominancia en los pacientes menores, ¿sí? Los más niños, adolescentes y adultos jóvenes, ¿sí? Disminuyendo ese porcentaje a partir de los 30 a 35 años. En cuanto este reporte anual de la Cystic Fibrosis Foundation, habla de que desde los años 80 hasta el pasado de los 90, 2000, hay un aumento en la mediana de supervivencia, ¿sí? Que va desde antes eran 25 años y ahora superan los 40 años de supervivencia.
Y acá este era el gráfico que les comentaba antes de la CEPAR, donde justamente vemos, y es muy gráfico, acerca de la lesión bronquial de la vía aérea inducida por este trastorno. Primero hay una lesión epitelial por esta hipersecreción, además de moco, que esto induce toda una respuesta inflamatoria, primero de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral, y luego también por una infiltración celular neutrofílica y linfocitaria. Esto, además, se le suma con los productos bacterianos y la infección bronquial crónica, sea por Pseudomonas o por Haemophilus influenza o por Staphylo aureus, lo que hace que haya todo y además del aclaramiento, disminución del aclaramiento mucociliar con estos impactos mucoides, por esta disminución en aumento, perdón, de la densidad a nivel de la mucosidad, que lleva a una lesión de la vía aérea y las bronquiectasias consecuentes. Todo esto, ¿sí? Es para hablar sobre renunciaciones en bronquiectasias no FQ, de la etiología de no FQ, que en algunos patógenos son bastante frecuentes. Por ejemplo, Haemophilus influenza, Pseudomonas, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Staphylococcus aureus. Enterobacterias, Bacillus gram negativos, Staphylococcus nuevamente, nocardia, hongos y micobacterias no tuberculosas en último de frecuencia. Y hablando un poquito más de estas consecuencias de la infección pulmonar crónica y obviamente evolucionando con exacerbaciones, acá vemos que justamente como las exacerbaciones en todas las enfermedades crónicas que también se repiten en EPOC y se repiten en asma, en definitiva va alterando la función pulmonar y eso altera la calidad de vida y cambia mortalidad del paciente. Vemos que en los pacientes más chicos, ¿sí? Acá arrancan los 5 años, pero entre los 5 y los 25, tienen un BEPS1, o sea, una función pulmonar bastante normal y leve, o sea, más del 70% de BEPS1. Pero vemos que a partir de la adolescencia, ¿sí? Hasta medianos los 35, 40 años, vemos que la alteración de la función pulmonar va en aumento. El BEPS1 ya tenemos una alteración moderada entre 40 y 69%. Y menos porcentaje también en adultos jóvenes de alteración severa del BEPS1 con menos del 40%. Y esto es bastante gráfico en esta declinación lineal de esta función pulmonar en pacientes con FQ que tienen una asociación de infección crónica por Pseudomonas aeruginosa. Vemos la progresión sumamente lineal con el correr de los años. Entonces, en este gráfico también vemos que la mayoría de los pacientes, ya sea de niños hasta adultos jóvenes pasando por la adolescencia, vemos que tienen exacerbaciones pulmonares, por lo menos una o más de una, en realidad, de una o más, la mayoría de los pacientes en ese periodo. Y individuos que tengan dos o más exacerbaciones tienen menos cantidad, pero siempre la mayoría es en adultos jóvenes. Y como hablamos de una enfermedad sistémica, tenemos que ver sí o sí de complicaciones. Hay pacientes que no tienen complicaciones, sí, y hay también pacientes que no reportan esas complicaciones, sí. Pero la primera, al ser una alteración de los conductos exógenos, es la diabetes relacionada con la fibrosis quística. Obviamente también alteraciones hepatobiliares, a la cabeza las hepatitis o la esteatosis hepática o la cirrosis, alteraciones a nivel óseo, lo más frecuente la osteoporosis o la osteopenia, y alteraciones como artritis de las articulaciones. A nivel pulmonar, más riesgo de ah, aspergilosis broncopulmonar alérgica, más frecuente de hemoptisis y sobre todo de asma. Ahora vamos a ver un gráfico. Ven que el número de individuos con asma, que siempre se da en mediana edad, empieza a aumentar entre los 5 y 6 años y empieza a hacer un pico hasta la adolescencia, y se mantiene un poquito en la primera juventud. Vemos que la proporción de individuos con asma es hasta aún mayor que la relacionada con diabetes. Y
que lleva a esta reducción progresiva de la función pulmonar, lamentablemente al tratamiento de trasplante. Vemos que esto se ve en el correr de los años de este registro, vemos que de los años 90 hasta los 2000 va un aumento el trasplante pulmonar en adultos, ¿sí? Y a este trasplante no siempre llegan bien. Este gráfico muestra que casi el 50% de los pacientes adultos que llegan a un trasplante pulmonar lo hacen con un versus uno entre 21 y 30%. Esto prevé la necesidad de por ahí plantear el trasplante un poco antes, ¿sí? Para no llegar con una función tan deteriorada. Y esto nos da pie a la segunda, esta filmina, donde justamente hablamos de mortalidad de fibrosis quística. La causa más frecuente es la causa, como habíamos dicho, respiratoria o cardiorrespiratoria, y en segundo lugar, con un 44%, y en segundo lugar, con un 20,3%, las relacionadas a trasplante. Tiene mucho que ver con esto de llegar con una función alterada que te aumenta la mortalidad. Hablando un poquitito de vacunación, la verdad que los porcentajes en cuanto a vacuna de influenza son bastante buenos en cuanto a proporción. Obviamente la mayoría se la lleva de proporción de individuos vacunados contra influenza, los niños, adolescentes y jóvenes adultos, perdón, y adultos jóvenes, que han recibido la vacuna contra influenza, que va decayendo lamentablemente con la edad. Y este estudio es muy recientemente publicado también, donde lo mostré porque realmente uno dice, ¿y por qué no se vacuna uno contra pseudomonas? ¿Por qué no existe la vacuna contra pseudomonas aeruginosa si causa tanta alteración desde niños, desde el primer año de vida ya pueden contagiarse ya pueden estar colonizados con pseudomonas aeruginosa y continúa a lo largo de toda su vida y puede llegar a alterarle la calidad de vida y llegar con una función súper deteriorada a adulto? En realidad hay un montón de ensayos preclínicos, sobre todo, que acá los muestro, y algunos en ensayos clínicos que han llegado. Y lamentablemente no ha habido ninguno, todavía no está ninguno aprobado. Igualmente, la idea, que se muestre la cantidad de esfuerzo que se está haciendo para tratar de lograr alguna prevención, porque la vacuna es uno de los elementos más eficaces para prevenir, en este caso, contra pseudomonas. Voy a hablar de un par de estudios que hablan sobre diversas vacunas en diferentes lugares del mundo. En este estudio australiano, que es retrospectivo, que tomó niños de los 6 meses hasta los 18 años, su objetivo fue evaluar la prevalencia de vacunación antigripal en niños con fibrosis quística entre 2016 y 2020 en un hospital pediátrico terciario y determinar si la pandemia de COVID y la implementación de teleconsultas habían afectado la tasa de vacunación. Se identificaron 182 niños y los registros fueron 172. La proporción de vacunados entre el 2016 y el 2019 varió entre el 66 y el 88%, que son tasas bastante altas. En el 2020, durante la pandemia, la cobertura fue del 75% en pandemia, sin una disminución significativa. A pesar de la introducción de las teleconsultas, el 66% mantuvo consultas presenciales exclusivas con una tasa de vacunación del 73%. Y aquellos con una combinación de teleconsulta con consulta presencial aumentaban un 81% de cobertura. Admirable. También tengo que mostrar este estudio publicado el año pasado, que también habla de la vacunación contra COVID y una de las comunidades más frecuentes de mortalidad fue la fibrosis quística. Un estudio retrospectivo que investigó el impacto de las nuevas variantes y la epidemiología en tasas de hospitalización de pacientes no vacunados contra COVID en Brasil. Se hizo desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2022. Un N de 1.614 niños entre 0 y 12 años hospitalizados. La frecuencia de casos por COVID fue de 7,5, que aumentó al 9,3 en el 2022. Los más frecuentes eran los niños mayores de 5 años. La coinfección detectada fue del 11%, perdón, fue del 11%, y el 71% de esos era virus esencial respiratorio y también influenza fueron los más frecuentes. Y, como dije recién,
La comorbilidad más frecuente asociada a mortalidad, que fue casi del 2%, fue la fibrosis quística y la enfermedad cardíaca congénita. También cito este estudio del efecto de CIS del año pasado, donde habla justamente de factores, es un metaanálisis de 43 estudios, que habla de analizar los factores de riesgo para enfermedad aguda por sistema respiratorio en niños menores de 5 años. Dentro de estos factores agudos tenían los pre y postnatales, que ya les va a sonar de otras enfermedades que ya hablamos, prematuros, bajo peso al nacer, tabaquismo materno durante el embarazo o lactancia, factores ambientales como tener primos por una cuestión de contagio, reumatismo pasivo, asma materna, asistir a guardería, y factores clínicos del paciente como lo son enfermedades crónicas, displasia broncopulmonar, HIV, enfermedades cardíacas congénitas, síndrome de Down, fibrosis quística y asma, como los más importantes. Bien, en este estudio me pareció bastante lindo mostrarlo porque habla justamente de la influenza como un productor de disfunción en el CFTR, ¿sí? Y aumentaba la susceptibilidad a Streptococcus pneumoniae. Utilizó varios cultivos de vías respiratorias humanas este estudio para analizar cómo influenza modifica el microambiente de las vías aéreas y así aumenta la susceptibilidad de infecciones secundarias por Streptococcus pneumoniae. Se observó que esta disfunción del CFTR inducida por influenza tipo A y la acidificación del líquido de esa superficie de vías respiratorias juegan un papel clave, un rol fundamental en esta susceptibilidad a Streptococcus pneumoniae. Y no puedo dejar de nombrar las recomendaciones que hicimos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que las publicamos en el 2024 y están en vías de ser actualizadas, ¿sí? Cuando hablamos de otras enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo en lo que es bronquiectasias no FQ. Las situaciones agudas de enfermedades pulmonares crónicas suelen estar asociadas con patógenos virales y bacterianos como virus. Estas exacerbaciones contribuyen al deterioro de la función pulmonar progresiva, a una mala calidad de vida y generan una carga adicional para individuos, familiares, comunidades y todo lo que es el sector de salud, la carga de enfermedad. Las vacunas obviamente ofrecen protección contra patógenos respiratorios predominantes como el Streptococcus pneumoniae, bordetella, influenza, sincicial y COVID, que pueden desencadenar, como ya vimos, exacerbaciones. La mayoría de las investigaciones se enfocan en EPOC, asma y fibrosis quística, pero el papel de las vacunas dirigidas a patógenos asociados con bronquiectasias per se no ha sido suficientemente estudiado y la evidencia del beneficio es limitada. Tengo esta. Para terminar, siempre termino con lo mismo. Esto es de vacuna contra influenza, que puede tomar algo grande y severo y convertirlo en algo leve y pequeño, ¿sí? Y esto aplica en realidad a todas las vacunas. Espero que esto les haya servido, esta seguidilla de clases o de charlas en realidad de vacunas para infecciones respiratorias crónicas. La verdad que todos tienen en común que las infecciones son un trigger importantísimo para las exacerbaciones y estas exacerbaciones ya de per se alteran la función pulmonar en todas, tanto en EPOC como en asma como en FQ. Y esto altera la calidad de vida del paciente, no solo para él, sino para su entorno. Entonces, sabemos que las vacunas son herramientas sencillas, ¿sí? Baratas, que el paciente puede acceder y la verdad que los beneficios de que tiene prevenir exacerbaciones, prevenir enfermedad grave, prevenir consecuencias a nivel sistémico, no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel cardiológico y a nivel cerebrovascular y en otros aparatos sumamente vitales, lo que va a hacer es que el paciente mejore totalmente su calidad de vida. Entonces, siempre acordémonos, la vacuna es un acto individual, pero también tiene un impacto colectivo enorme. Muchísimas gracias, quedo a su disposición. Les mando también material para ejercicios y bibliográfico.